Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de trabajo. En esta oportunidad vamos a trabajar y reforzar con algunos contenidos asociados al gráfico de caja y también vamos a hablar de el histograma, pero no a función de histograma que podemos matizar. Y algunas optimizaciones que podemos realizar obviamente con el tema de los gráficos y también con la base de datos. Entonces, bueno, voy a cargar en este caso una data. eh, que en este caso va a ser cargamos acá, pero acá, ahí sí. Entonces es una data que tiene 53.940 entradas, ¿ya? Aquí está, y tenemos la gran mayoría, no tenemos datos nulos, así que eso es bastante bueno. Por lo menos para no indagar justamente en eso, pero ahí tenemos mucha información. Y vamos a partir primero por... A ver, nuestro objetivo en esto es primero tratar de focalizar el tema del gráfico de caja y ver algunas variaciones, ¿ya? Entonces, vamos a imprimir una cabecera a los datos. ¿Ven? Y aquí ya tenemos, por ejemplo, algunas variables que son categóricas como ¿ven? El corte, el color, la claridad, el precio número entero. Estos son todas variables que ya vendrían siendo en este caso variables numéricas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros realizamos un gráfico de caja, podemos tomar una variable y obviamente generar una categoría. Por ejemplo, yo puedo tomar la variable, que en este caso vendría siendo esta variable, un boxplot, colocarlo con la variable i. Y vamos a hacer algo rápido, directo. Y aquí le vamos a agregar en este caso un fix size. ¿Ya? Entonces aquí pensemos si es 2,4. A ver cómo queda. Ahí está el gráfico de caja. Tenemos una gran cantidad de valores atípicos. Harto atípicos. O sea, para la cantidad de datos que tenemos, son bastantes. Entonces aprovechemos también eh, de dar un estilo que vamos a dejar el dark grid. Y ya tenemos en este caso nuestro gráfico de caja. Creo que para la proporción está un poquito alto ahí. Ahí sí, ¿ya? Entonces, este sería el gráfico de caja estándar. Y recordar que en este gráfico de caja nosotros primero podemos identificar datos atípicos. Y lo otro es que podemos, dentro del gráfico, establecer categorías, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar este gráfico que está acá. Y voy a aprovechar de colocar aquí un X que podría ser alguna de las variables categóricas que tenemos, que podría ser el corte, el color. Podemos saber cuántos datos son, no sé cuántos será. Ahí son hartos, entonces tenemos que agregar aquí. Ahí está, entonces tenemos varios datos, ¿ven? Tenemos hartos datos en esta data, así que eh, entonces esa sería como la alternativa. Entonces ahora vamos a ver algunas variaciones. Entonces primero, supongamos que yo quiero darle un orden a esto, ¿ya? No tengo claro, por ejemplo, a lo mejor los quiero ordenar al revés. Quiero que vaya de la caja mayor a la menor, o sea, como que se vaya. Porque ven que está como en orden creciente, entonces veamos un orden decreciente. Entonces, supongamos que yo establezco en este caso, esto es clarity, un ranking, ¿ya? Y voy a colocar aquí los nombres en el orden que yo quiero, ¿ya? Por ejemplo, el I1, después vendría siendo el S12, S11 y así. S2, y faltaría eso y faltaría el if. Ahí está. Entonces miren, ahora voy a tomar esto que está acá, este gráfico de caja, lo voy a dejar aquí y lo que voy a agregar va a ser en este caso un orden. Y este orden va a ser el clarity ranking. Eh, Ahí está. Entonces, ¿qué logro? ¿Ven? Se invierte el orden. Entonces ahí tengo una alternativa, una variación importante. Lo otro es que, si bien el gráfico de caja me entrega la parte visual de cómo se comportan los rangos intercuartílicos de cada dato, o sea, de cada variable, no me permite encontrar, o hay una función que me permita encontrar los datos atípicos. Pero nosotros sí los podemos encontrar, ¿ya?
Tenemos que estar preparados, sí, porque estamos hablando de 53.000 datos. Aquí deben ser muchos valores atípicos, muchos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es crear una definición, que vamos a colocar atípicos, cual tenemos data y variable. Eso va a ser como, en este caso, las variables de nuestra función, ¿ya? Y tenemos el cuartil 1, que vendría siendo data, la variable, cuartil 0.25. El cuartil 3 sería data, variable, cuartil 0.75. Ahí. Después tenemos un rango intercuartílico que vendría siendo la diferencia entre el cuartil 3 con el cuartil 1. Después vamos a definir un límite inferior que vendría siendo el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico. Ahí. Un límite superior que vendría siendo 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Después definimos los atípicos, que vendría siendo X son un conjunto de datos donde tenemos que la variable debe ser menor, o los datos tienen que ser menor que el límite inferior, o que la columna que nosotros vamos a elegir sea mayor que el límite superior. Todo eso tendría siendo como dato atípico. Déjenme aquí sí agregar un poco más de filas, ahí sí. Entonces tenemos todo eso, y ya le vamos a dar el retorno, que vendría siendo justamente los atípicos. Ya, entonces ahí tenemos, y ahora lo que puedo hacer es atípicos, data, y la variable que estábamos analizando era carat. Y me dice atípicos, no está definido, atípicos, ahí sí, ahí está, ¿ven? Entonces tenemos 1889 valores atípicos para toda la data, ¿ya? Entonces esto lo podemos inclusive hasta como definir un data frame. O sea, por ejemplo, voy a colocar aquí df1 como data frame, y podría yo analizar los datos típicos según el mismo orden que estaba acá. Los datos típicos, o sea, obtener un estudio descriptivo, por ejemplo, de los datos típicos de esta variable, pero en función de la categoría que teníamos graficado anteriormente. Así que tengo, ven, un estudio descriptivo de cómo se mueven los datos típicos, cosa de identificar dónde hay más. Y en este caso, ven, el I1 tiene 99 datos. O sea, uno tendría que pensar de que en el I1 hay más datos, pero fíjense que la que tiene mayor cantidad de datos atípicos vendría siendo el SI1. Tiene el SI2, que tiene 969. O sea, es de aquí donde tenemos más datos atípicos. Yo me hubiese pensado al principio que estaba acá, pero en realidad aquí es donde está la mayor cantidad de datos atípicos. ¿Ya? Entonces, bueno, así usted lo puede extender, o lo puedes, ¿cómo se llama? Sí, extender a cualquier otra variable de la data, ¿ya? Pero lo importante es lo siguiente, de que ahora hay algunas variaciones de justamente el gráfico de caja, o el boxplot. Hay un gráfico que se llama Boxen. Este gráfico es una extensión del gráfico de caja, pero más que como el objetivo de identificar datos típicos, se concentra mucho más en la distribución de los datos, ¿ya? Entonces se llama, también está dentro de la librería Simon, se llama gráfico Boxen. Entonces la diferencia está principalmente en que busca como concentrarse más en la distribución de los datos, y lo otro es que tiene una visión un poco más matizada de qué tan atípicos son los valores en el contexto de la distribución en general, ¿ya? Es decir, que es un poco más exigente por lo menos para definir datos atípicos. Entonces, vamos a colocar acá, boxen plot. Entonces aquí tenemos el X, que se llama, en este caso vendría siendo, bueno, data igual data. El X que dijimos que era esta variable, creo que habíamos puesto aquí, claro, ahí tenemos que el I vendría siendo la variable carat, ahí, y tenemos el orden, que vendría siendo en este caso clarity, no me acuerdo, era ranking. Y aquí lo que cambia es la escala. Aquí tenemos que dar una escala.
que nosotros le vamos a colocar aquí lineal y con eso tenemos todo. ¿Ven? Y aquí está, ahí está la diferencia, ¿ven? De que ahora las cajas tienen como una, como que ven, fíjense los datos típicos que hay acá en el S2. Ven, aquí tenemos datos típicos en la parte inferior. Eso porque las puntitas que están acá lo que hacen es como mostrar los datos que son atípicos con una mayor exigencia, lo mismo que acá arriba, ¿ven? Fíjense que si nosotros vamos acá, aquí los datos típicos partían como del 2 y algo, pero aquí los datos típicos parten después del 3. ¿Ya? Ahora, las dos como que buscan lo mismo, pero la diferencia está en que esto permite por lo menos entender dónde se está concentrando la mayor cantidad de datos. Fíjense, por ejemplo, en esto que está acá, la mayor cantidad de datos está por la parte baja. ¿Ves? Parte baja, parte baja, parte baja. Pero en cambio aquí está un poco más al centro. ¿Ya? Entonces eso, y aquí está la mediana, ¿ven? Está la mediana. Entonces aquí estas dos medianas son muy similares, o sea, están como alturas muy, o posiciones muy similares, pero en este caso la distribución acá es mucho más larga que, o sea, la dispersión acá es mucho más, es mayor que el resto de las datas, y lo otro que la caja donde se concentra la mayor cantidad de datos es mayor acá, o sea, los rangos intercuartiles acá son mucho mayores que en el resto de las variables. Entonces ahí tenemos una alternativa en este caso para, o sea, bueno, igual aquí el único cambio que yo les podría como recomendar es el color. Por ejemplo, colocar un color azul, si es que quieren, pero eso ya va a depender de lo que cada uno elija, ¿ya? Creo que con hartos colores también se ve bastante bien. Entonces ahí uno después le puede agregar el tema de los títulos y todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Ya. Otra cosa es, porque una de las cosas que generalmente hacemos es la caja, pero la caja siempre va acompañada de un histograma. Ya, da mucho trabajo estar graficando uno a cada rato, o sea, graficar una caja, después un histograma, graficar una caja o un histograma. Por lo tanto, nosotros podríamos crear una función que nos entregue el histograma de todas las datas, o sea, particularmente de todas aquellas que tengan un cierto tipo de datos. Por ejemplo, a mí me interesa los que son los floats. Los floats son como, me interesa ver como los histogramas de estas variables. Por lo tanto, los podríamos priorizar. ¿Ya? Inclusive le podemos incluir después otras cosas, pero por ejemplo aquí podríamos incluir o analizar todos los floats como un histograma. ¿Por qué? Porque si no, tendría que estar realizando un histograma por cada uno. Entonces, eso lo podemos realizar mediante una definición. Entonces, mapa, histograma lo colocar. ¿Ya? Histogramas. Entonces, ¿qué datos voy a tener? Aquí la data, la matriz, particularmente la dimensión de esta matriz y el tamaño de la figura. Esas son como las variables que voy a generar. Entonces, lo que yo quiero primero de esto es, voy a seguir como los pasos, ¿ya? Miren, paso 1. Lo que quiero en este caso es obtener las variables float. Paso 2, por aquí, paso 2. Crear una matriz de subplot, porque necesito varios gráficos. Después crear histogramas. Pero lo que yo quiero es que los histogramas se identifiquen de manera automática. Es decir, que yo quiero que automáticamente vaya identificando cuáles son. Si la data tiene, por ejemplo, 7 float, entonces que me haga 7 histogramas. Pero no voy a estar indicando cuántos histogramas tiene que graficar. ¿Ya? Lo que sí le puedo indicar es, en este caso, las dimensiones de la matriz. Obviamente, si la dimensión de la matriz no permite contener a todos los histogramas, me va a arrojar algún error. ¿Ya? Entonces, crear histogramas, le vamos a agregar con curvas de densidad para cada variable. Este sería el paso 3. ¿Y qué más? Ajustar espacios entre subplots, porque vamos a tener varios gráficos contra la figura. Entonces necesito que todo esto esté bien ajustado para que podamos visualizar todo y no tengamos dramas con eso. Entonces vamos a colocar aquí float columnas, que va a ser en este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar los datos del tipo, voy a colocar aquí los float, ¿ya? Y eso a todas las columnas. Entonces ahí ya tenemos un paso, ¿ya? Lo otro es crear una figura. Entonces vamos a colocar aquí un fixed axis con un subplot donde tenemos una matriz de dimensión
que voy a colocar aquí a partir con 0 y matriz dimensión 1 y fix size va a ser fix size porque eso tengo que definir. Así que lo que yo quiero es que parta en el 0,1, ese es como mi... Y después lo que vamos a hacer, le vamos a dar la condición para que se empiece a ir avanzando un nivel. Así que la dimensión de cada subplot va a ser esta, ¿ya? Ahora vamos con crear el histograma. Entonces, para crear el histograma yo quiero que identifique cada uno de los floats. Entonces, para cada i de las columnas, ¿ya? En lo que yo aquí definí como float columns, porque quiero que está haciendo esto, me está entregando bien. Me está entregando bien todas las datas, o sea, todas las variables que son los floats. Entonces yo creo que para cada uno de ellos, para cada i que está asociado en este caso a la columna de este espacio, ¿ya? Considere que la fila, ¿ya? Sea igual a i, y yo quiero que esto sea un número entero. Entonces, matriz dimensión 1. Y la columna, o sea, i, matriz dimensión también 1. Entonces, y por último, queremos que los axis, sea row columna, pero en la medida que la dimensión de la matriz 0 sea mayor que 1, ¿ya? O en este caso los axis column. Cosa de que si ya aumenta del tamaño, entonces se vaya a la segunda columna. O sea, es como que si la dimensión de la matriz o sea, pasó al 1, entonces que se vaya a la siguiente, como a la siguiente fila, por decirlo así. Siguiente fila y siguiente reglón. Entonces aquí ya tenemos un isplot, data igual data, donde el X se va a moverse por las columnas, que son las que estoy definiendo aquí arribita, todas las columnas que están acá. La numeración de las columnas, que sean todos esos barros que están aquí. Le vamos a agregar un KD y a X igual a X. Ya, esto todavía no. Podríamos, sí, el título. Me interesa el nombre. Entonces le vamos a colocar F, histograma de, y aquí le vamos a colocar aquí columnas. Cosa de que me entregue histograma de y me entregue el nombre. Ya, y por último, me faltaría ajustar esto que sería con un type layout. Esto para que se aprovechen todos los espacios, se optimicen los espacios. Y aquí un pretecho. Si veamos cómo funciona. Mapa, histogramas, data, data igual data, así que lo tenemos. La matriz, la dimensión de la matriz, se supone que son 2, 4, son 6. Dejémoslo en 3,2. Y el tamaño, ahí tendríamos que tantear. Pongámosle 8,3, a ver. Aquí me está arrojando un error. Me está diciendo de que isplot me está arrojando. Aquí me está arrojando un error. Me dice, ven, no tiene el atributo isplot porque no es isplot, sino que es ist, por lo tonté. Vamos de nuevo. Ahí está cargando y ahí está. Ya, está muy chiquitito. Entonces esto está muy bajo. 8,5, a ver. Ya, ahí sí. Entonces ven, ahí me está arrojando todos los histogramas. ¿Ya? Ojo, recuerden que son 5.000 datos. De las respectivas variables, de cada una de las variables, ¿ven? Y ya con eso tengo el mapa completo. Ahora lo que sí podríamos cambiar un poco el foco del histograma, podríamos hacer un detallito que se llama lo que se define como el dispain. Entonces si yo le agrego esto, ¿qué es lo que ocurre con las barras? Generalmente con los ejes se optimizan. Ven, aquí tenemos los... O sea, si no colocamos porque aquí le habíamos puesto un dark grid, si mal no recuerdo. Sin el dark grid cambia la figura. Miren, voy a compilar todo de nuevo para que vean cómo cambia el gráfico al final. Aquí. ¿Ven?
Entonces, ese es como el estilo de los códigos de R. R tiene como ese estilo, tipo de estilo, perdón, de gráfico. ¿Ven? Entonces, ya tenemos el histograma de cada variable, y eso lo hice con esta función que está acá. Entonces, ya con eso me ahorro un montón de tiempo. Entonces, supongamos que yo quiero hacer lo mismo con los gráficos de caja. Entonces, ya aquí ya no me complico tanto porque al final lo que tendría que hacer es, tendría que tomar esta definición que acabamos de crear, la dejamos acá, pero obviamente le tengo que cambiar, el nombre. Entonces, le llamamos mapa boxplot. ¿Ya? Entonces, las variables son exactamente las mismas, pero lo que va a cambiar es esto. Porque aquí yo necesito un boxplot, data, no necesito un KDE, pero sí necesito el axis. ¿Ven? Entonces, el resto sería casi lo mismo, solamente de que F en vez de histograma sería boxplot. Pero aquí me faltó, se activó, que sería columna. Y si ahora yo digo, por ejemplo, mapa, boxplot, data, matriz, dimensión, creo que hemos colocado 3x2, cambiamos 2x3, miren, para cambiar, y un fix size, esto siempre es un tanteo, el otro era 8, no, ahora va a ser 5,8 por ejemplo, y ahí están, igual 5, 8 era mucho, a ver, pongámosle 8,4, a ver, ahí está un poco mejor, ¿no? Entonces aquí el de Spain lo que hace es esto. Si yo lo quito, quitémoslo, ¿ven? Ahí me entrega la caja como estaba anteriormente. ¿Ven? Eso creo que le da un poco más de estilo, pero eso ya queda a gusto cada uno. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que podríamos realizar como adicional podría ser, por ejemplo, el darle un color a cada acto. Entonces, lo que habría que hacer ahí sería agregar a la función que la seguidilla o los valores de ahí también siga una paleta de colores. Entonces la paleta de colores tenga también una definición, o sea que los tipos de colores sean también algo que vaya cambiando según los valores de X, cosa de que cada gráfico tenga su propio color, o sea, un color personalizado. Entonces aquí tenemos dos funciones, ya por ahora la vamos a cargar así, pero más adelante les voy a mostrar cómo, o les voy a enseñar cómo crear un módulo, cosa de que estas tres funciones que tenemos acá, ¿ven? De los datos atípicos, de todos los histogramas y de todas las cajas, las podamos realizar en un paso. Entonces, incluso los podríamos separar, porque si se dan cuenta también tenemos una variable que sería un número entero que es el precio. Entonces, miren, si yo hago un histograma del precio, eh, y me faltaría, pongámosle 3,3 y aprovechemos de colocar, pero no, ahí está, ¿ven? Si yo hago el histograma del precio, sería eso. Entonces, el precio también podría haberlo incluido acá, ¿ya? Pero, claro, ahí se me va a deformar un poco, pero se puede incluir también. El tema es que hay que ver una forma de, o sea, lo que habría que hacer acá es incluir también el número entero, y ahí les voy a dejar a ustedes la tarea de hagan las pruebas de cómo incluir también al entero, ¿ya? O los datos que tengan un número entero, para obviamente que se agregue también a nuestro histograma, ¿ven? Recordad que si usted no coloca esto, ¿ven? Queda eso. Ahora, recordad que esta es una forma. Si usted coloca SN6plot, ven, aquí están todos como los comandos que están asociados al, al código, ¿ven? Ya, ahora, el isplot es un código nuevo o sea, relativamente nuevo, por decirlo así, dentro de la línea temporal de cuando se creó la librería Seaborn, pero hay un código también que se llama displot. Lo que sí, él no tiene KDE, y lo que necesitamos hacer es, ¿cuál es la precio? Data precio, si no lo recuerdo. Ahí está. El displot ya lo que hace, ven, tiene en este caso las densidades, pero también como que hace algo muy similar, ven. El sns.
Entonces ahí tengo una alternativa que se llama Displot. ¿Cuál es la gracia del Displot? Que el Displot tiene ciertos matices comparado con el histograma. En el Displot yo puedo, por ejemplo, considerar también la curva normal. Ya, pero hay que hacer algunas cosillas también dentro de eso ya. Entonces aquí, como para futuros videitos, tenemos que hacer un documento o tutorial. Ahora aquí tarea, tutorial de del gráfico display. Obviamente lo pueden también pueden buscar la librería de Cipori y obviamente poder adelantar algo, pero para la idea de entender justamente los matices o las diferencias que existen entre el histograma versus en este caso el displot, que hay una ventaja. O sea, si bien este es un código un poco más antiguo que el del histograma, tiene la ventaja particularmente de que aquí me permite, en este código me permite justamente dentro de los mismos entornos que tiene, colocar la curva normal. En cambio acá no, porque acá tenemos la curva de densidad que se sigue, que también la tiene acá, pero sería bueno compararlo con la curva normal para saber qué tan diferente estamos. ¿Ya? Así que eso, yo esto lo voy a compartir para que lo tengan igual que todo el resto de los códigos. Espero que el videito les sirva. Recordar, ahí, deje su like. Y nos vemos en un siguiente video, muchachos. Que estén muy, pero muy bien. Gracias a todos por ver. Chao, chao.